Estimados amigos y amigas, muy bienvenidos al programa del Ministerio Israelita Olivo Verde y Hermoso desde Santiago de Chile, el programa de las sendas antiguas. Es por ello que le digo muy buenos días, muy buenas tardes, o en el horario que usted nos esté viendo en este instante. Sea usted bienvenido, bienvenida, para poder compartir este programa que llega ante usted. El programa que hoy día vamos a ver se llama ¿A qué lugar llega Cristo? Mucho se habla, mucho se menciona, algunos esperan un rapto repentino, en fin, pero ¿qué dice la palabra realmente? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y desde cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes habían anunciado aquí a nuestro Señor? Y vamos a comenzar en Isaías, en el capítulo número 9, en los versículos 6 y 7, en el nombre del Señor dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y serán sus nombres Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos otro profeta, otra anunciación. En el libro de Miquías, en el capítulo número 5, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Belén, pequeña para ser ensillares de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de siglo. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 31 al 33, menciona lo siguiente: he aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Aquí nosotros tenemos 3 capítulos, y en estos 3 capítulos son para introducción para este tema que vamos a ver en esta oportunidad. Primero tenemos acá a Isaías, que profetizaba que el reino, profetizaba al reino del norte, y Miqueas profetizaba al reino del sur, antes todo de la era cristiana. Anuncia algunos nombres, son mencionados los nombres que tendrá el Señor, como iba a ser que su imperio iba a ser sin fin. Menciona que es juez de Israel y que su nacimiento sería en Belén, su nombre y el reino que ocuparía. Entonces, como usted puede, estimado amigo o estimada amiga, percatarse, el Señor vino, pero volverá a un lugar determinado, y es lo que a continuación nosotros vamos a conversar. Aquí se encuentra anunciado cómo el Señor venía a un lugar determinado y cómo también retornaría. 2 grandes profetas de la historia, y posteriormente nos encontramos en el libro de Lucas, donde él iba a nacer, donde iba a ser
su trabajo ministerial, todo su trabajo en un lugar determinado que era Israel. Veamos ahora a otro profeta, un profeta como es Zacarías. Zacarías, en el capítulo número 9, indica que cómo llegaría este gran Salvador y Rey a Jerusalén. Él está profetizando aquí muchos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Está diciendo cómo llegaría este Salvador, este Rey muy humilde, llegaría movilizado, que era la movilización de aquel tiempo, sobre un asno. Veamos el capítulo 9 del verso 9, que indica lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se percatan? Aquí está hablando de una sencillez total. No viene en una litera, no viene en un carro, no viene con una escolta grande de soldados para su protección. No, él viene, dice, sobre un pollino humilde, cabalgando. Eso es lo que refiere las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Zacarías. Avancemos en el tiempo, en el libro de Mateo, en el capítulo 21. En el verso 1 menciona lo siguiente: y cómo se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos. Entonces Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traerme. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo ha mandado, y luego lo dejará. Ahora bien, estos versos que se encuentran acá, estas palabras que le dice el Señor, es para que se cumpliese lo que estaba escrito en el profeta. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les había indicado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Él se sentó y comenzó a cabalgar. Y menciona la palabra del Señor que la compañía era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramos de árboles, los tendían en el camino. La gente iba adelante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como usted, distinguido amigo, distinguida amiga, puede apreciar el cumplimiento de la profecía de Zacarías, es aquí cada paso de lo que fue anunciado en los lugares y los dichos que tenían que decirse. Hosana significa el que salva, que posteriormente se usó como un grito de alabanza. O sea, todo lo que dijo el profeta Zacarías se cumplió en la entrada triunfal, que hizo nuestro Señor a Jerusalén. Hasta este instante, hasta aquí, Jesucristo
viene a Israel, se pasea por Israel, anda, camina por Israel, cumpliendo el mensaje profético que había entregado a su siervo. O sea, no hay nada, no hay ningún detalle que se escape a lo que había sido anunciado por los santos profetas. En Mateo, en el capítulo número 15, del verso 24, porque doy los textos, doy los versos o los versículos, porque hay muchos que me dicen que ellos van corroborando con la escritura. Es por ello que le doy el capítulo y le doy el verso. Dice que ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y toda su predicación y anunciación la realizó en ese lugar. Los que vinieron a él, como también los que ayudó, cuando ayudó personas, cuando ayudó a la mujer, en fin. Mateo, en el capítulo número 21, en el verso 37, hay mención de los labradores malvados, que se quedan, dice, con la viña y matan al hijo del señor del viñedo. Bueno, esto es así. Esto es así hoy día. Los labradores, los anunciadores, se han adueñado de este viñedo. Vea usted, fíjese bien, cómo esto tiene un cumplimiento claramente. ¿Cuántos labradores hay que están mencionando que este viñedo es de su propiedad? Y matan al hijo del dueño de la viña. Y se quedan ellos como simples y grandes anunciadores. Porque así se cumple lo que menciona el libro de Isaías en el capítulo número 4, en el verso número 1, que dice que echarán mano a un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas. Solamente llevaremos tu nombre para que quite sobre nosotros nuestra vergüenza. Estimados amigos, estimadas amigas que me están escuchando, me están viendo, los líderes religiosos del mundo se han quedado, se han apropiado de este viñedo. Toman el nombre del Altísimo, usan su nombre, pero no guardan ni ejecutan ningún mandamiento santo, ningún mandamiento del Señor. Y al Señor de la viña no lo toman en cuenta solamente para pronunciar su nombre, para que ellos no sean avergonzados. Y lo usan para poder cubrir sus iniquidades. ¿Por qué no enseñan el primer mandamiento con promesa? ¿Saben acaso ellos cuál es el primer mandamiento con promesa para poder tener y encontrar la vida eterna, que es el sábado glorioso? ¿Por qué? ¿Por qué enclavan la ley de alimentación y de la fiesta solemne si lo que se terminó fueron las leyes rituales? Yo los invito a ustedes a que en nuestro sitio web escuchen el audio que se llama La Ley Ritual Abolida, en nuestro sitio web ministerioisraelita.cl, ministerioisraelita.cl, audio Ley Ritual Abolida. Ahora bien, ¿cuál es la razón? ¿Dónde dice en las Sagradas Escrituras que las leyes de orden espiritual
y sus testimonios quedaron abolidos? Yo pregunto esto. ¿Dónde dicen las Sagradas Escrituras que las leyes en orden espiritual y sus testimonios quedaron abolidos? Las leyes rituales fueron enclavadas en la cruz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que se refiere en el capítulo número 4 del verso 16 y verso 21. Y dice: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Pues digo y requiero en el Señor que andéis más como los otros gentiles. No andéis así, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, está tapado, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la vergüenza, para cometer con avidez toda suerte de impureza, mas vosotros habéis aprendido así de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Veamos bien, estimados amigos, estimadas amigas. Este texto es muy bueno de meditar y que se piense y que usted pueda meditar en buscar la iglesia que guarda los mandamientos santos del Señor y que tenga sus testimonios, como dice Apocalipsis capítulo número 12, verso 17. Dice que el dragón se puso furioso contra la mujer. Fue a pelear, dice, contra el resto de los descendientes de ella, y contra los que le obedecen, y contra los que guardan los mandamientos de Dios, y siguen fieles al testimonio del Señor Jesucristo. Miremos bien cómo se combate hoy día cuando nosotros decimos que hay que observar y guardar los mandamientos santos de Dios. Entonces, la pregunta de reflexión es: ¿por qué no se guarda? ¿Por qué se salta, se dice, se molesta cuando se escucha de guardar mandamientos? ¿Cuál es el motivo? Yo pregunto cada vez lo mismo. Porque la palabra de Dios, en Isaías, en el capítulo número 8, en el versículo número 20, dice que a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a ello, no les ha amanecido. Reflexione usted, no es necesario que yo lo diga. Si no guardan leyes, ¿le amaneció? ¿Tienen a Dios? ¿Tienen realmente su pastor, su pastora, su obispo, su obispa? Si no guardan los mandamientos de Dios y solemnidades, ¿tienen realmente el Espíritu de Dios? ¿Son hijos de Dios acaso? Usted responda, usted reflexione. ¿Son ellos acaso enviados con la palabra del Señor? Si están diciendo no hay ley, es por ello que el apóstol estaba ratificando en el libro de Efesios que le dimos lectura recién: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos mandamientos son para nosotros hoy día, sí, para mí, para usted, para su familia, para su vecino, para su amigo, para la gente de su alrededor. ¿Por qué nosotros observamos estos mandamientos? Y algunos me dicen: yo estoy confundido, son para nosotros, yo no soy judío.
¿Es para mí esto? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué razón tengo yo que guardar esto? Yo estoy confundido y hay muchos pastores que me llaman y se comunican y me dicen esto. Yo estoy confundido. Bueno, en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, del verso 12, dice: en aquel tiempo, es decir, pasado, estabais sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, era como un pajarito que divagaba para todo lugar. Pero menciona y señala que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos, es decir, allegados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, eliminando en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Vino y anunció la paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca. ¿Se fija usted? Es por ello que es importante que usted no tenga confusión. Y termina con lo siguiente: porque por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni forastero, sino ciudadano con los santos, con los domésticos de Dios. Tu pastor, tu pastora, tu obispo, ya no te confundas más. Enseña esto a tu pueblo. Sé grande en el reino de los cielos, para que seas mencionado grande y no seas mencionado como pequeño. Ya no tengas más confusión. Comunícate conmigo. Comunícate, llámame, conversemos. Aprende la doctrina del Dios viviente y sálvate tú y tu familia. Estimados amigos, estimadas amigas, para poder ir finalizando esta primera parte, analizando lo expuesto por el apóstol Pablo, y miremos bien, todo ha sido dado para Israel. No olvidar que el Señor adoptó y los adoptó a ellos como hijos. Él entregó la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el servicio sagrado, las promesas. Eso dice el libro de Romanos en el capítulo 9 del verso 4. Todo fue para Israel. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la posibilidad de salvación siempre y cuando seamos obedientes a los mandamientos y solemnidades del Señor. A esto se refiere el apóstol cuando dice que se terminó la ley en orden a ritos. ¿Te fijas? A esto se refiere cuando dice, repito, que se terminó la ley en orden a ritos, y hoy son los testimonios y la observancia de la ley espiritual. Es por ello que el Señor Jesucristo expresa que Él tiene otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tú, sí, tú, escucha la voz de Dios. Te conviene, escucha la voz de Dios. Pertenece a este rebaño de un solo pastor. Nosotros, nuestra iglesia, somos las iglesias que somos las ovejas que hemos escuchado la voz de Jesucristo. Y formulo dos preguntas.
¿Quiere usted escuchar la voz de Él? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Quiere usted escuchar la voz de Él? ¿Quiere usted que el Señor lo traiga? Si es así, yo me alegro. Yo le dejo estas dos preguntas. Si usted desea esto, debe prestar atención al llamado del Altísimo, para que cuando Él regrese, a usted le tenga en cuenta. Entonces, la pregunta sería lo siguiente: ¿desea usted que el Señor sea su pastor y obispo de su alma? Si su respuesta es sí, no tiene más que comunicarse conmigo y pertenecer al ministerio israelita Olivo Verde y Hermoso. Con esto me despido. Que el Señor de paz le bendiga. Un abrazo a la distancia.